Y hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista el licenciado Gustavo Berganza, sociólogo, catedrático y comunicador. Licenciado Berganza, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿quién no lee sus columnas? Se levanta toda la gente en la mañana y es que dicen que el escenario político o los políticos actuales lo primero que hacen es ver las noticias y leer las columnas más importantes para ver si no hablan de ellos. ¿Alguna vez se ha topado con algún problema usted con esas columnas donde uno externa lo que en realidad piensa en la coyuntura nacional y política del país? No, lo que pasa es que a veces lo que sí se encuentra uno es con gente que uno le dice los buenos días y le voltea la cara. Pero pues, no sabe uno si es porque uno inherentemente le cae mal o si fue por algo que uno dijo de algún pariente o de esa persona. Licenciado, digamos, hemos visto que usted también escribe en revistas y demás. Y como usted bien dice, hay políticos que se enojan cuando uno escribe de ellos. El país es complicado, yo lo he dicho con algunos entrevistadores últimamente, y el país se ve muy complicado. Tema político en el país, pues que marca el desarrollo del país, las instituciones públicas, el tema de la ley electoral y de partidos políticos, y que muchos argumentan, y lo platicábamos con usted, la importancia de cambiar y reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero muchos también argumentan, ¿qué podemos esperar si quienes tienen que reformar esa ley son los mismos diputados del Congreso de la República? Correcto, ese es el problema, pero de la misma forma, por ejemplo, que los militares dieron en el 85 el paso de hacerse a un lado y dejar la democracia, pues podríamos nosotros tener la esperanza de que con un poco de presión pública, ciudadana, podríamos lograr lo suficiente como para que los partidos políticos entendieran la necesidad de reformarse. Lo que pasa es que lamentablemente en este momento no existe esa presión ciudadana. Es decir, las necesidades inmediatas de la gente, seguridad, empleo, no se asocian con un cambio político. Es decir, no existe esa vinculación entre lo micro inmediato que me afecta y toda esa estructura, todo ese aparataje del Estado que controlan los políticos. Entonces yo creo que deberíamos hacer conciencia de que mucho de lo que nosotros estamos padeciendo en este momento, si no puede ser posible que este país haya crecido en promedio un 3.6% durante 14 años, pues, en promedio, cuando tenemos una población, una tasa demográfica del 2.6. Es decir, ahí lo único que nos va quedando son como que las sobras de la espumita, ¿no? Es decir, hay que reformar el sistema político. Pero ¿no cree usted que, digamos, el sistema como funciona hoy en día, lo que hace es, de alguna forma, permitirles a los políticos que mantengan una permanencia constante? Ahí vemos diputados por tanto tiempo, vemos alcaldes que de alguna forma ya tienen una estructura. O sea, va a ser difícil, como usted dice, por supuesto, hacerse un lado, pero la estructura es obvio que no la han cambiado porque les beneficia a los que actualmente están ahí. Pero no solamente a ellos, sino también a los que hacen negocios con ellos. Porque de otra manera, ¿por qué no hay presión, por ejemplo, desde las cámaras empresariales? ¿Por qué no hay presión desde los grupos cooperativistas? ¿Por qué no hay presión desde la única presión que viene es así como de algunos centros de investigación y algunas ONGs? Pero en general tú ves que la sociedad económica en general está conforme con el modelo político que tenemos. Y es que es curioso porque cuando vienen políticos al programa, dice, pero si nosotros le abrimos las puertas del partido a cualquier ciudadano para que participe, dice, lo cual es mentira. Que no me digan a mí que sí les dan la oportunidad a los jóvenes o a algunas personas capaces para que incursionen en la política, es mentira. Son pocos los casos que efectivamente llegan a un partido político y llegan a ocupar un puesto que se apega a las capacidades de los guatemaltecos y del personal que está ahí. Con estos liderazgos y con el panorama que tenemos, ¿podemos esperar que surjan nuevas figuras? ¿Qué podemos esperar de aquí a 4 gobiernos siguientes? Que los mismos continúen ahí, que metan a sus hijos, que metan a sus nietos, como ya lo estamos empezando a ver en la política. Mira, lo que pasa es que de todos modos no es solamente la cuestión de que entre gente nueva. Es decir, en el Congreso de la República tenemos 80 diputados que fueron electos por primera vez durante esta legislatura. Es decir, la gente nueva en realidad no es garantía de que vaya a funcionar bien, sin un marco regulatorio que te exija, que te pida dar cuentas, que te exija democratizarse, que te obligue a respetar los límites de campaña, que te obligue a declarar el dinero que recibís, quién te lo da y en qué lo usás.
porque digamos, ves que realmente las campañas se han convertido para quienes las manejan en otra fuente de enriquecimiento, pues como no hay ningún tipo de documento que legalice esa transacción de donación, es decir, tú ves que pues, a cada campaña pues la gente resulta con helicópteros nuevos, resulta con casas en el puerto nuevas, resulta con casas en vecindarios o apartamentos en edificios pues, muy reputados, y todo con el dinero de la campaña. ¿Y de dónde salió? De todo con el dinero de la campaña, porque ahí de lo que se hace es una transacción en efectivo que no registra a nadie. So pretexto de que si se da el nombre de los donantes, puede ser que lo secuestren. Se está poniendo en peligro la vida de esa gente. ¿Cómo vislumbra usted, digamos, los movimientos políticos que se ven ahora? Vemos que estamos casi a 2 años, pero ya hay medios de comunicación que le dan cobertura a los futuros o los posibles candidatos a la presidencia. En el gobierno actual, que hay rumores de que no, que tal y tal va a ir por tal puesto, que entonces por eso es que estaban mediando lo de los votos. O sea, una serie de movimientos que se hacen políticamente, y por eso yo le preguntaba, en el siguiente gobierno, dado de que no hemos hecho esa modificación a la ley electoral, ¿vamos a seguir en lo mismo? O sea, nos quedamos... Es previsible que siga lo mismo. Es previsible que siga lo mismo. Es decir, aquí la campaña realmente comenzó el mero 14 de enero. Es decir, desde esa fecha hemos visto algún candidato que se ha dedicado sistemáticamente a promoverse. Es decir, a pesar de no formar parte de ningún organismo del Estado, se ha promovido, eso lo sabemos. Y luego, poco a poco, han ido emergiendo otros. Es decir, aquí esta campaña va a ser mucho más larga, porque ahorita no hemos terminado el segundo año y ya vimos que ya se proclamó un nuevo precandidato presidencial. Claro, y es que la verdad es que el tema y todo lo que estamos hablando entra de juego la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que ha sido muy cuestionada, incluso por medios señalan a la Contralora de que por qué no entrega resultados. A nosotros como medio, por supuesto que no nos entrega una entrevista nunca, pero el rol de la Contraloría General de Cuentas creo que es muy drástico, o sea, efectivamente debería de contar al todo lo que se hace con el dinero público y muchos lo cuestionan. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, el problema con la Contraloría, en primer lugar, es la insuficiencia presupuestaria, que lo que hace es que tenga insuficiente personal para fiscalizar a todas las entidades que debería fiscalizar. Es decir, no sabemos que hay una fiscalización sistemática en tiempo real de las municipalidades, ¿verdad? Es decir, por lo menos ahí solo para las municipalidades, suponiendo que le ponga un contralor a cada una, ya solamente necesitaría, solamente de eso estamos hablando de 324 contralores. Ahora imagínate instituciones mucho más complejas como la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Escuintla, la Municipalidad de Quetzaltenango, en donde se maneja, por ejemplo, la de Quetzaltenango, se maneja una empresa eléctrica, se maneja una empresa de agua, etcétera. Es decir, ya se necesita mucho más personal. Ese es un problema de personal. Luego el otro problema que existe es que realmente la fiscalización que se hace es solamente documental. Es decir, si tenés tú los documentos, aunque las obras no existan, te vas sin problema. Pero digamos, ¿qué te dice que lo que está ahí realmente está incompleto, está inconcluso, es de mala calidad, se va a derrumbar al primer temblorcito que haya o a la primera lluvia? Es decir, todo ese tipo de cuestiones no están dentro del ámbito de lo que es factible dentro de la Contraloría. O sea, digamos, la Contraloría entonces es una fiscalizadora de papeles. Y aún así, bueno, vemos que las torpezas de los políticos hacen, afortunadamente, que en algunos casos se den eventos en los que, puedan ser procesados, menos mal. Y la Contraloría es como aquel que uno siempre está solo, tiene un perrito que lo acompaña a uno y ahí anda detrás de uno, pero nunca ladra, ¿va? Pero ahí está. Nunca ladra, nunca muerde. Nunca ladra, no muerde, Sí. Pero no le ponen cadena porque tampoco se va lejos de la casa y ahí se mantiene. Un tema que también preocupa mucho, licenciado, es el tema de elección de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, fiscal, incluso el tema de la Contralora. Ahorita lo que va a comenzar un ciclo a partir de abril, mayo. No, en abril tiene que tomar posesión el nuevo Tribunal Supremo Electoral. O sea, el primer proceso de postulación lo va a ser convocar a la gente que quiera formar parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Sí, ya en el proceso anterior vimos que hubo prácticamente un representante por cada fuerza política importante en ese momento. Incluso otras que no eran tan importantes como Victoria,
que logró meter un magistrado. Entonces, bueno, lo ideal sería por supuesto, presionar desde la sociedad civil, desde las organizaciones internacionales, etcétera, para lograr que la terna que salga de ahí, es decir, no esté vinculada orgánicamente a los partidos políticos, que fue lo que sucedió con la terna anterior. Es decir, bueno, sabemos que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral pues es miembro del PP, sabemos que había una magistrada que respondía a la UNE, sabíamos que había otro dos que le respondían a la UNE, uno que le respondía a Victoria, etcétera, ¿no? Es que parece chiste, es que parece como que fuera mentira, pero así es como funciona lamentablemente. Y luego el otro problema que se da es que se elige a gente que no tiene conocimiento de la legislación electoral. Por ejemplo, este Tribunal Supremo Electoral, en el caso de las elecciones, creo que fue de Nevaj, si no estoy mal, dijeron en la disputa que había por el candidato que no había aparecido en la papeleta, dijeron que tenía que regresar todo al estado anterior. Es decir, o sea, es las mismas mañas de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Pero el problema, lo problemático aquí es que cómo va a regresar al estado anterior si ya no existe una coalición UNE, gana, claro, que era una de las que postuló al candidato. Y el momento ya pasó, pues, o sea. El momento ya pasó. Entonces, simple y sencillamente es una resolución que es absolutamente irreal y desconocedora no solamente de la realidad, sino del derecho electoral. Licenciado, ¿qué lectura hace usted, digamos, con el tema del Ministerio Público y que, digamos, de ahí sí que por el sistema de justicia, como no, algunos argumentan que nunca ha funcionado en el país de alguna forma eficiente, viene la CICIG? Todos los candidatos a la presidencia en su ocasión dijeron que la CICIG iba a venir a poder acá, salvo Suger, creo yo, el que dijo nunca que no quería que viniera la CICIG. No con eso estoy respaldando al doctor Suger, pero hoy en día todos critican a la CICIG. Ahora sale el presidente diciendo que van a nombrar un nuevo comisionado o un nuevo director de la CICIG, que va a venir solamente por 2 años en lo que se hace el traslape de las funciones de la CICIG al Ministerio Público, y que él solo va a entrar a conocer los casos que había iniciado Dalanese. O sea, parece un chiste todo esto, o sea, y entonces funcionó la CICIG. ¿Qué vino a hacer la CICIG? ¿Cómo lo lee usted? Mira, yo creo que la CICIG sí tuvo algunos logros, ¿no? Bueno, primero que todo nos evitó el golpe de Estado con lo de Rosenberg, que realmente. ¿Cree usted que hubiéramos llegado a eso? Así. Es decir, yo me recuerdo perfectamente las manifestaciones de los camisas blancas en la municipalidad y lo que exigían era la renuncia del presidente. Es decir, sin siquiera haberse aclarado todo el proceso de si efectivamente había participado o no en la muerte de Rosenberg. Menos mal que se aclaró que había sido una muerte causada por él mismo. Bueno, después tuvo otras implicaciones en donde jugó política castrezana, pero esos son otros 100 pesos. Pero por lo menos ese es un caso en el que ayudó la CICIG. El problema ha sido que todas las luchas intestinas que ha habido dentro de la CICIG, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, de Castrezana de administrar la institución. Es decir, de no haber sabido conocer el entorno, de no haber sabido conocer cómo eran las necesidades de lo que se requería de la entidad nueva, es decir, absolutamente inédita en la historia mundial de las organismos internacionales, que era lo que tenía que hacer. No tenía, simplemente se dedicó a jugar política y a ¿cómo se llama?, a litigar por la prensa. Ese es un problema. Luego viene este otro señor, que con terribles relaciones humanas, también entra en conflicto con el personal, ya en un momento en el que el presupuesto había disminuido drásticamente, y termina de desprestigiar a la CICIG, también tratando de litigar mediáticamente mediante aquel infame documento Los Jueces de la Impunidad, donde hace una lista de jueces, pero no le pone ningún tipo de evidencia ni nada por el estilo, pues. Bueno, luego hicieron todo ese tipo de ¿cómo se llama?, de comedia, de que hacían una presentación en el Ministerio Público de casos contra algunos de los jueces, ¿verdad?, que al final muchos de ellos no prosperaron. Yo sinceramente espero que durante estos últimos 2 años, por lo menos la CICIG logre salvar lo de las comisiones de postulación, porque ahorita estamos en una coyuntura en el que la mayoría de la derecha militarizada guatemalteca quiere sacudirse a la actual fiscal. Luego tenemos otros poderes constituidos, como por ejemplo el propio gobierno en alianza
en alianza con algunos poderes fácticos de triste recordación, quieren controlar la Corte Suprema de Justicia. Es decir, y también tenemos, por supuesto, los intereses del sector privado organizado, que, bueno, ha sido un actor precisamente en elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que las comisiones de postulación saquen realmente lo mejor posible dentro de la gente que opta para ese cargo. Es decir, ahí la CICIG puede hacer un buen trabajo, siempre y cuando no sea un trabajo así de tirar globos al aire como sucedió. A muchos y no pueden constatar, sino que sea perfectamente documentado lo que se hace, ¿no? Las tachas. ¿Cree usted que la fiscal Paz y Paz ha hecho un buen trabajo? ¿Cree usted que debiera continuar ella? Mira, en comparación a lo que hemos tenido antes, yo creo que el trabajo que ha hecho Claudia ha sido bastante bueno. Pero, digamos, ¿pero usted cree, dada la coyuntura del país, que es bueno que ella continúe? Mira, depende quiénes son los otros que se presentan. Porque si tú me decís, por ejemplo, que se va a presentar, no sé, Florido, de nuevo, si se va a presentar este señor que tiene el problema ay Dios mío, con esta señora Botrán por el hijo, si yo te diría, sí, mejor que se quede Claudia, pues depende. O sea, depende del escenario, quiénes son los que propongan. Sí. Sí. Pero por supuesto, si viene alguien con mucha más trayectoria, con más experiencia en persecución penal, pues ahí hay que valorarlo, pues. ¿Hasta qué punto cree usted que los guatemaltecos deberíamos de tener fe, digamos, con todos estos movimientos? ¿O qué cree usted, para finalizar, que es necesario ahorita para que este sistema empiece a cambiar en beneficio de los guatemaltecos y no de estos grupos de poder que de alguna forma se rumora que tienen controlado al país? Mira, hay que reformar la ley electoral. Hay que reformar la ley electoral. Toda la génesis de los problemas guatemaltecos pasa por el Congreso de la República. Es decir, ¿quién elige a los jueces? El Congreso de la República. ¿Quién elige al Contralor General de la Nación? El Congreso de la República. ¿Quién hace la lista quién le presenta? Bueno, ese no es el caso, ¿verdad? Pero del procurador, de la comisión de postulación del Ministerio Público, no es el caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí ya tenés dos factores que son importantísimos, pues, para que funcione bien el sistema, pues, es decir, si no existen organismos de fiscalización que son eficaces, que no están sujetos a los mangoneos de poder, bueno, siempre van a estar sujetos, pues, pero por lo menos que tengan algún nivel de autonomía funcional, es decir, aquí las cosas van a seguir iguales. Pues. No, pues ojalá que los diputados, de alguna forma, los políticos, los llamados líderes, secretarios generales de los partidos, como usted dice, se pudieran hacer a un lado y entrar a discutir un tema de reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Licenciado, muchísimas gracias, lo seguimos leyendo ahí, creando controversia, pero diciendo lo que pensamos, ¿verdad usted? Aunque se enojen los que se enojen o nos volteen la cara a la hora del desayuno, dice usted. Sí. Muchas gracias. No, gracias a usted. No, ahorita nos echamos como unos 16 minutos.